Voy a aprovechar un minuto literal antes de empezar la mesa para intentar explicar dos preguntas que nos están haciendo bastante frecuentemente. ¿Me podéis contestar desde el público? ¿Sabéis por qué tenemos a una burricornia protagonizando el cartel de la escuela? ¿Sí o no? Vale, lo voy a explicar. Muchas de las que organizamos esta escuela venimos de las huelgas feministas de 2018 y 2019. Y después de las huelgas nos encontramos que en Asturias uno de los principales espacios de formación era la Escuela Rosario Acuña, ¿la conocéis? Nosotras dijimos, ¿qué es esto? No se parece en nada a lo que vivimos estos últimos años en los espacios feministas y decidimos invitar a Amelia Valcárcel a la escuela como una feminista histórica, una feminista asturiana que tuvo sus grandes aportaciones. Le dijimos, pues vente, vamos a intercambiar pareceres, vamos, escúchanos, entiende un poco lo que pasó estos años. Nosotras fuimos muy amables, muy majas y ella nos dijo que vendría a la escuela para desasnarnos. Literal, esa fue su respuesta pública para desasnarnos. Entonces decidimos darle una vuelta, utilizar el humor y convertimos a nuestra burricornia, viva el desasne, en la mascota de la escuela feminista. Por eso aparece en espacios protagonistas, porque nos desasnamos nosotras solas, no hace falta que venga ella, que es una pena, que estaría guay, pero bueno, no quiso. Y el segundo elemento decorativo, no sé si lo veis ahí en un altar. ¿Conocéis a la Santina de Asturias? No, vale. En la mani de este 8M tuvimos otra de nuestras grandes ideas, que fue sacar a pasear a la Santina de Asturias, es la Virgen de Asturias. Es un elemento popular que va mucho más allá de lo religioso, que representa de verdad a muchos asturianos y muchas asturianas, y nos pareció que podría haber más guapo que la Santina en el 8 de marzo, en esa mani transversal, masiva, que defiende cosas tan básicas como la igualdad, los derechos. ¿Por qué no iba a estar la Santina? Bueno, pues hay a gente como abogados cristianos, no les pareció tan buena idea como a nosotras y nos denunciaron. Concretamente denunciaron a dos compañeras, a Raquel y a Alba, dos compañeras de AMA. No sabemos muy bien en qué estado está, pero también no vamos a renunciar a nuestra Santina antifascista, porque la convirtieron en una Santina antifascista y feminista. Y si queréis tocarle el mantón, da suerte, os lo juro. Podéis pasar, la tocáis un poco y os va a ir muy bien en la vida. Así que nada, ya acabo, os doy paso a la mesa de vivienda. Muchas gracias por escuchar y viva el burricornio y la Santina Antifa. Muchas gracias. Que no nos falte el sentido del humor, así que gracias también a todas vosotras por estar aquí un viernes a las 8:10 exactos, porque igual os apetecería estar simplemente ahí fuera tomándonos una cerveza al fresco y decidís estar aquí compartiendo tiempo y conocimiento con nosotras, así que muchas gracias a todas por estar. Somos Jorge Fernández y Laura Sangra Herrero, moderadoras de esta mesa redonda, la última de hoy, segunda y última de hoy, de esta sexta edición de la Escuela de Pensamiento Feminista. Y lo que hemos hecho ha sido juntar a miembros de dos de los sindicatos de inquilinas que están bregando por los derechos a la vivienda. En AMA Asturias defendemos un feminismo con capacidad para interpelar a todo el mundo y con poder para transformarlo todo en beneficio del 99%. Y precisamente por eso, así como el micro cerca, un poco mejor, y precisamente por eso, este año, 2025-2024, no podemos más que sentirnos ilusionados e ilusionadas cuando vemos la eclosión del ciclo movilizatorio por el derecho a la vivienda. En este sentido, en un momento en el que imperan los discursos de odio, en el que la izquierda institucional muchas veces parece noqueada, los y las sindicatos inquilinos han conseguido dar una patada al tablero, cambiar la agenda y poner a todo el mundo a hablar de las cosas del comer. Una vez más se demuestra que hay mucha vida política inteligente fuera de los partidos políticos. Bueno, y para entamar ya el tema que
al que hemos decidido dedicar esta última mesa redonda de hoy. Si os parece, les formulamos una pregunta breve, que pido también que sea de respuesta breve, porque así nos sirve simplemente para ubicarnos un poco y también para presentar a las ponentes que tenemos hoy. Venga, la pregunta, un poco al hilo también del título que se le decidió dar a esta mesa redonda, esa cosa de la pesadilla Airbnb, pues la pregunta es: ¿cuál es la peor pesadilla de las inquilinas? Y empiezo por Carme Arcarazo Sempere, portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona. Bueno, primero que nada, agradeceros muchísimo la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotras. Y tampoco quería empezar sin nombrar a las 6 de Suiza. Creo que es muy fuerte lo que estamos viviendo ahora mismo. Creo que el objetivo de este tipo de sentencias no es solo castigar a 6 personas que se plantaron y hicieron un piquete para defender a una trabajadora, sino que es atemorizar a este nuevo sindicalismo que no para de crecer en nuestro Estado y más allá, y que frente a esto, que no nos vamos a callar, sino que todo lo contrario, ¿no? Esto nos reafirma en que el sindicalismo es la herramienta más transformadora que tenemos. Y la peor pesadilla de los inquilinos. A ver, es una pregunta muy difícil. No sé si es la peor, pero creo que sí es la más generalizada, que es el nomadismo o la ansiedad o la inestabilidad constante, ¿no? El pensar que jamás vas a poder decir que esto es tu casa, colgar unas cortinas, arreglarte tú la cocina porque sabes que en cualquier momento te pueden decir que no te renoven el contrato. Entonces, creo que igual no es la peor de las pesadillas, pero sí es la más generalizada, esta sensación de angustia constante, de no saber cuándo te va a llegar un burofax. A ver qué nos contesta Sabina Carrao, militante del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar a eso, pero en realidad habría que estar mucho tiempo hablando porque cada uno vive la pesadilla de la crisis de vivienda de forma muy particular y muy subjetiva, pero sí, estoy de acuerdo con Karma, que creo que la ansiedad de no saber y de pensar que no puedes proyectarte en el futuro, que es una cosa que todos deberíamos poder hacer, es una de las pesadillas más grandes que sufre una inquilina. Y es el turno de Bea García, militante también del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Bueno, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. Me uno a lo de la angustia y la ansiedad y decir que es la expulsión vecinal, ¿no?, de nuestros hogares y nuestros barrios y la pérdida de identidad. Y volviendo al título, probablemente Airbnb sea una de las peores pesadillas de los inquilinos y las inquilinas. Lo que es cierto seguro es que es muy difícil dormir tranquilos cuando nos echan de nuestra casa en verano, cuando vemos el aluvión de nómadas digitales, cuando vemos la turistificación. Y precisamente por eso os queremos preguntar cuáles son los efectos que está teniendo y qué medidas deberían tomar las instituciones para frenarla. Bueno, lo primero, efectivamente, con respecto al problema de la vivienda, hoy estamos en una escuela feminista, por eso me parece muy importante visibilizar que es un problema transversal a todas, ¿no?, y que si se analiza desde una perspectiva feminista e interseccional, sabemos que afecta mucho más a un segmento de la población que a otro, ¿no? El tema de la turistificación y la gentrificación responde a un cambio de modelo urbanístico que lo que hace es sustituir a un segmento de la población con menor nivel adquisitivo por otro con mayor nivel adquisitivo. Y responde a un sistema político y económico neoliberal y capitalista que prioriza el capital por encima de nuestro bienestar, por encima de nuestros derechos, como un derecho tan importante como el derecho a la vivienda. Por lo tanto, es importante entender cómo está funcionando en las ciudades, no solamente en Madrid y en Barcelona, se está viendo aquí también en Oviedo, se está empezando a ver en Sevilla, en otras ciudades mucho más pequeñas. Es un problema a nivel internacional, un problema actual y de futuro. Lo que se produce para empezar, por supuesto, y no os voy a contar nada nuevo, es la subida de los alquileres, que esto acaba con la expulsión de muchas de las vecinas. Esto también acaba con, bueno, pues vamos viendo cómo se va creando un nuevo modelo de ciudad. Cambian los comercios locales, cambian los bares que veníamos conociendo, pero también el otro día hablábamos Sabina y yo que no solamente
es el sector privado. ¿Qué pasa con los espacios públicos? ¿Qué pasa con los espacios verdes? ¿Qué pasa con las calles? Se da una degradación ambiental, una sobreexplotación. Eso tiene una repercusión tanto a nivel de salud física como de salud mental en las vecinas, y además responde a un sistema extractivista, un sistema que lo que hace es devorar nuestros derechos y finalmente dejarnos sin alternativas. Por lo tanto, es importante que también tengamos en cuenta que estamos aquí y que es importante estos espacios para poder estar organizadas, puesto que a nivel estatal y sobre todo a nivel, y es triste decirlo, a nivel autonómico en Madrid, no se está llevando a cabo ningún tipo de regulación, todo lo contrario, incluso se están saltando las regulaciones ya existentes. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a un monstruo bastante grande y es muy importante que estemos muy concienciadas y autoorganizadas y que, por supuesto, el sindicalismo es una respuesta y no es ni mucho menos un delito. Sí, yo creo que más allá de subir los precios, una cosa que provoca la turistificación de nuestras ciudades es que básicamente secuestra una gran parte del parque de vivienda, ¿no? Secuestra pisos. Lo que vemos es que hay miles de pisos en nuestras ciudades que dejan de ser útiles para que la gente viva en ellos y pasan a obedecer usos turísticos. Entonces, frente a esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues por una parte, evidentemente, cerrar estos pisos turísticos y obligar a que sean pisos de residencia habitual. De hecho, esto lo hemos conseguido en Barcelona y en el año 2028 no va a haber ningún piso turístico en Barcelona. Pero lo que estamos viendo es que más allá de esto, la figura del piso turístico se está desdibujando un poco, ¿no? Han emergido nuevas fórmulas como el alquiler por temporadas o el alquiler de habitaciones que igual buscan atraer no tanto el turista que viene con una maletita durante 4 o 5 días, pero atraer a nómadas digitales, a gente que viene a pasar una época más larga en nuestras ciudades y que claramente pues, tiene un impacto muy, muy parecido. Entonces, frente a esto, más allá de regular el alquiler de temporada, regular el alquiler por habitaciones, cerrar los pisos turísticos, yo creo que hay que empezar a plantear un cambio de modelo económico, ¿no? Es decir, sabemos que la turistificación no solo implica que suban los alquileres, sino que también implica trabajos de mierda. Es decir, lo que sabemos es que el empleo que se genera en el sector turístico es de media la mitad de la media en nuestras ciudades. Y por lo tanto, que hay que pensar en qué economías y qué sectores productivos potenciamos para dejar atrás esta economía que es precaria en todos los sentidos. Y creo que también cuando hablamos de turistificación, más allá de hablar del modelo económico, también hay que pensar en el modelo de ocio y en el modelo de descanso. Es decir, no queremos que nuestras ciudades se vuelvan parques temáticos, pero yo creo que todos sí pensamos que tener derecho al descanso, a las vacaciones, al ocio, es una conquista de los trabajadores, una conquista obrera histórica. Y por lo tanto creo que hay que empezar a repensar cuáles son esos modelos alternativos, pues públicos, comunitarios, de vacaciones que merecemos. Y solo quería puntualizar una última cosa, que es que a veces no somos conscientes hasta qué punto la turistificación ya no es solo una cosa que va cambiando el paisaje urbano, ¿no? O el paisaje en general de esa ciudad, sino que además es un fenómeno que está destruyendo y expoliando, ¿no? Pero si las vecinas desaparecemos de los barrios, de esos barrios desaparecen los colegios, desaparecen los centros médicos, desaparecen los parques, porque además la lucha por la vivienda, y lo hablaremos cuando lleguemos a la parte de cómo se cruza con el feminismo, la lucha por la vivienda es una lucha que está muy pegada al ecologismo, al antirracismo, al anticlasismo y también al feminismo. Entonces, ese es el tema de que nos van echando de los barrios y esa es la forma en que se empieza a transformar ese paisaje y al final una ciudad, un barrio con vecinas, con gente creciendo, proyectándose, con una comunidad se transforma en un parque temático donde nadie habita, sino es simplemente gente que está de paso y ya no hay vida. Desde los sindicatos exigís medidas efectivas a las instituciones, pero mientras tanto también desarrolláis y aplicáis herramientas de acción directa para la lucha de las vecinas. ¿Nos queréis comentar algunas de ellas?
Bueno, dentro del sindicato en Madrid hay un grupo de trabajo de pisos turísticos y actualmente están en proceso de sacar adelante una campaña que ha tenido varias fases y la verdad que han hecho un trabajo espectacular y la primera fase, como en todo, es de investigar, ¿no? De investigar cuántos pisos turísticos operan sin licencia, cuántos pisos turísticos se anuncian en las plataformas web y no tienen esta licencia, cuántos locales están destinando a pisos turísticos y también después, sobre todo, informar en los barrios, informar a la gente que está siendo afectada por este cambio de modelo en la vivienda con esta información. Por ello, lo que se está haciendo son brigadas, se está creando material, pegatinas, pegada de carteles, panfleteo, para que las vecinas conozcan los efectos negativos que tiene esta turistificación y que a lo mejor a ellas no les está afectando actualmente, pero que sepan que les va a afectar en algún momento y que hay gente que ahora mismo está siendo expulsada de sus barrios. Queremos que también desde el sindicato promover la solidaridad como base de esta lucha, ¿no? Entonces, también llamamos a la movilización social, a que la autoorganización es muy importante, puesto que bueno, pues ahora hablaremos de ello, pero las medidas brillan por su ausencia en este aspecto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Madrid, actualmente el Plan Reside, que entra en vigor en agosto, que supuestamente quiere reducir los pisos turísticos en espacios residenciales, una de las medidas es que bloques enteros que pertenecen a un mismo propietario o a una misma empresa puedan iniciar actividad turística y se quieren promover simplemente las declaraciones responsables sin ningún tipo de inspección previa ni solicitar requisitos previamente para iniciar esta actividad turística. Quiero decir que al final toda ley que tiene como un objetivo que parece que quiere reducir esta turistificación, detrás tiene también otra forma de seguir beneficiando a quienes están enriqueciendo con este modelo, ¿no? Entonces, por eso mismo esta campaña es tan importante, para movilizar a la gente, para unirnos a otros colectivos que están en lucha, el movimiento de vivienda, que la gente entienda que también se puede llegar a denunciar a los especuladores si nos autoorganizamos y que se puede llegar a sentarles en el banquillo. Entre unas cuantas medidas que vamos haciendo, unas un poco más populares, un poco menos populares, también se trata de coger esa rabia, ¿no? De saber que te van a expulsar de tu barrio, de que en lugar de vecinas tienes un montón de turistas paseando, pues tomar medidas, pues no sé, lo voy a decir, como romper candados, como llenar de pegamento un candado, como ir como un turista a reservar un piso de Airbnb y quedarte y no irte más, como decir en las ciudades donde, por ejemplo, solo se alquilan casas desde mayo, bueno, desde diciembre, bueno, octubre hasta junio, que empieza otra vez la temporada de verano, pues tú cogerlo como si fueras a pasar la temporada o no irte cuando llega el verano, ¿no? Hay un montón de medidas que, como hacemos las huelgas de alquileres en el sindicato, que puede que no sean legales porque no están como una huelga de trabajadores, pero que sí que son legítimas porque la lucha en sí es legítima. Sí, yo creo que la principal herramienta que hemos desarrollado a lo largo de los años como sindicatos de inquilinos es una estrategia que llamamos Nos Quedamos, ¿no? Que precisamente se trata de, en esos momentos, cuando quieren echar a bloques enteros para transformarlos en pisos turísticos, en vez de irnos en silencio, decidir alzar la voz y quedarnos, ¿no? Y aquí yo creo que es fundamental para entender por qué nos llamamos sindicato. Básicamente, de lo que se trata es de, en vez de irse, cuando se acaba el contrato, tú sigues pagando lo mismo que venías pagando, aunque se haya acabado el contrato, pero no te esperas a que te echen, sino que lo que haces es, primero de todo, investigar la propiedad, ¿no? Vivimos en un país donde nos han dicho que solo hay pequeños propietarios, mujeres jubiladas que complementan su pensión. Eso sabemos que no es verdad, pero es que muchas veces a la gente le engañan y le dicen que sí, ¿no? Le dicen que se trata de un pequeño propietario, va al registro de la propiedad y se da cuenta que en realidad es alguien que tiene 12, 60, 100 viviendas. Entonces, una vez sabemos quién es el propietario de nuestra casa, lo que hacemos es picar a la puerta de los demás vecinos, ¿no? Si a mí me quieren subir el alquiler, si a mí me quieren echar, si a mí no me arreglan las humedades, seguramente les esté pasando lo mismo al resto de vecinos. Y entonces lo que intentamos como tercer paso es intentar generar una negociación colectiva.
lo que estamos haciendo en el sindicalismo inquilino no es un invento desde cero, sino que estamos traduciendo muchas herramientas que ya existían en el sindicalismo laboral. Y por lo tanto, pues se trata de que en vez de negociar yo, Karma, contra Blackstone, seamos todas las vecinas de Blackstone las que intentemos negociar para realmente tener algún tipo de poder de negociación. En los años que nos preceden hemos logrado sentar a negociar a los grandes fondos buitres de este país, a muchísimas inmobiliarias, también a propietarios más pequeños, y hemos conseguido que miles y miles de personas se queden en sus casas cuando las querían echar y que a gente que le querían subir el alquiler no se lo subieran, ¿no? Y por lo tanto lo que hemos estado haciendo es implementar una regulación de alquileres o un alargamiento de los contratos de facto. Y es con esta experiencia, con esta generación de conflicto en los bloques, en la calle, con la que después podemos ir a las administraciones y exigir que se regulen los alquileres, que tengamos contratos más largos, precisamente porque ya lo estamos consiguiendo en esos bloques. Y ha dicho una cosa, Sabina, que yo creo que es importante, que es que estas herramientas todavía no son legales. No hay que olvidar que en el ámbito laboral, en las huelgas laborales, la huelga de la canadiense, con la que se alcanzaron las 8 horas de jornada laboral, tampoco era legal. O sea, todas las cosas empiezan no siendo legales y es la presión colectiva y la lucha colectiva la que las convierte en legales y da más poder de negociación a las trabajadoras, o en este caso a las inquilinas. Y hemos repasado eso, pues este repertorio de acción que ha ido desarrollando los sindicatos inquilinos a nivel estatal, y probablemente el mejor ejemplo de cómo se ha aplicado aquí en Asturias sean las vecinas y vecinos del bloque de Río Piloña número 3, en Contrueces, en Xixón. Iba a venir aquí una persona a contarnos un poco cuál ha sido su experiencia, que finalmente no puede estar. Pero básicamente lo que ocurre allí es que la Sareb, que está en control del gobierno estatal, a pesar de que en teoría está en control de un gobierno que dice que defiende el derecho a la vivienda, lo que está haciendo es especular con la vivienda, incluso amenazar con desahuciar a las vecinas. Y esto no puede ser. Y desde aquí queremos mandar todo nuestro apoyo a las vecinas de Río Piloña número 3 y a que sigan con su lucha. Y precisamente por esto os queremos preguntar cuál está siendo el papel de los gobiernos. ¿Están haciendo todo lo que se puede hacer para frenar la crisis de vivienda? Bueno, claro, esto aquí también hay que diferenciar, ¿no?, a nivel del gobierno estatal y gobiernos autonómicos, porque efectivamente, como bien ha dicho Karma, pues no es la misma situación la que tenemos en Madrid como la que puede haber en Cataluña. A nivel estatal, no, aparte de que, como he comentado previamente, hay medidas y regulaciones que no se están cumpliendo. Las medidas que el Gobierno anunció meses atrás no consideramos que sean ni mucho menos suficientes ni que se adapten al problema real que estamos teniendo las inquilinas. Porque las medidas que ha anunciado el Gobierno, por ejemplo, en cuanto al tema de la turistificación, es que las viviendas turísticas tributen como una actividad económica. Esto no soluciona el proceso de turistificación, cambiar la forma de cómo tributa o qué tipo de actividad es. Entonces, no consideramos que haya medidas que afecten positivamente a las inquilinas. Otras dos medidas, por ejemplo, que anunció el Gobierno fue que iba a promover ayudas para propietarios que reformasen viviendas y las pusieran en un alquiler de 5 años, un alquiler asequible. Otra de las medidas fue la aprobación de la exención del 100% de IRPF también para propietarios, otra nueva medida directamente para propietarios, apelando a la buena voluntad de las propietarias y propietarios. No son medidas que vayan directamente o que afecten positivamente a las inquilinas. Se apela a la buena voluntad y para que haya pues una afectación indirecta, pero realmente no se prohíbe nada, no se regula nada, no hay una intervención del Estado. Por lo tanto, lo que reivindicamos desde el sindicato es que por esta falta de medidas realistas necesitamos estar autoorganizadas, necesitamos ir a las asambleas de nuestros barrios, necesitamos estar unidas porque es la única forma que tenemos de poder enfrentar este problema que es transversal a todas. Sí, yo creo que aquí la clave de la cuestión también cuando hablamos de las conquistas legales o institucionales en este país es el Partido Socialista, un partido que es absolutamente cómplice con el rentismo,
que no es solo que reciba grandes presiones de Blackstone y de los grandes fondos, sino que sus secretarios, los secretarios de vivienda, exministros, exalcaldes, fichan directamente y son portavoces de la patronal. Entonces, aquí está el tema. El PSOE jamás ha querido tomar medidas que pongan en jaque un sistema rentista, y si hemos conseguido cosas en los últimos años es gracias a que se ha generado un conflicto donde antes no lo había. Puede parecer poco, pero en los últimos años hemos logrado que el contrato de alquiler pase de 3 a 5 o 7 años. En Cataluña logramos que tener una regulación de alquileres que nos tumbó, de hecho, el PSOE y Podemos llevándola al Constitucional. Después tuvimos que volver a levantar y convencer a todos los partidos del Estado de que se aprobaba una ley de vivienda que casualmente solo se ha implementado de momento en Cataluña. También logramos que la estafa de los honorarios, que teníamos que pagarle 10% de una anualidad a la inmobiliaria cuando entrabas en un piso, esto ya sea ilegal, pero todo esto no lo ha hecho el gobierno, no lo han hecho los partidos, básicamente les hemos forzado a hacer esto. Dicho esto, primero de todo, hay muchísimo por hacer, ¿no? Ahora mismo, de hecho, tenemos un proyecto de ley en el Congreso para regular el alquiler de temporada, pero yo creo que hay un punto donde no se dan cuenta del peligro que traen entre manos. Es decir, cuando vemos por qué está ganando la extrema derecha en muchísimos países del mundo, en Holanda, pero no solo, uno de los grandes lemas que utilizan es la vivienda, ¿no? Es decir, la migración te está robando la vivienda, ¿cómo puede ser? Tal. Aquí, ¿cómo puede ser que llevamos casi 8 años de un gobierno progresista que no le haya parado los pies? Que el mismo gobierno que después te va a hacer un chantaje y te va a decir, no, vota a mí, que viene el lobo, que viene la extrema derecha. Es precisamente no intervenir los precios, no hacer que los contratos sean indefinidos, no recuperar todos esos pisos que se han desviado al mercado turístico, el alquiler de temporada, el alquiler de habitaciones. Es precisamente dejar que los fondos y los inversores puedan seguir comprando lo que nos empuja lentamente a que la gente no crea que por la vía democrática se puedan dar victorias y que empuja a la gente a votar a la extrema derecha. Por lo tanto, cuando hablamos de vivienda ahora mismo y cuando hablamos de la inelección de los partidos, ya no solo hablamos de un derecho y de que nos estén robando la mitad del sueldo, sino que la incapacidad del progresismo a hacerle frente a este problema es lo que nos puede llevar en última instancia a que ganen los que de verdad se lo quieren llevar todo por delante. Y por lo tanto, creo que aquí el Sindicato de Inquilinos no es solamente una organización que defiende a los inquilinos, sino que está defendiendo pues, la democracia en última instancia. Sabina, tú antes lo apuntabas, que una de las cuestiones que queríamos tratar, porque no nos podemos olvidar de cuál es el paraguas bajo el cual se hace esta mesa redonda, ¿verdad?, es la Escuela de Pensamiento Feminista. Y nos preguntábamos cuáles son aquellos vínculos o si podemos trazar, ¿no?, algunas líneas que unan la temática global de la escuela, que es el feminismo, con esa concreta que articula nuestra mesa redonda, que es la emergencia habitacional o la crisis de la vivienda. Bueno, yo creo que todos vivimos, todos y todas vivimos bajo el mismo sistema que es el patriarcal, ¿no? Entonces el feminismo es la lucha por una transformación social y por una igualdad. Las casas es el espacio donde siempre se ha reproducido la vida y por un mandato de género somos las mujeres las que siempre hemos quedado supeditadas a nuestras casas. Entonces, si tenemos una crisis de vivienda, pues, y las mujeres estamos en esa brecha de género salarial y demás, pues somos las primeras y las más afectadas por una crisis de vivienda, porque ganamos peores sueldos, porque incluso no hay que olvidarse, por ejemplo, que los hogares es un tema muy central que afecta directamente a la seguridad de una mujer y a la autonomía de tomar decisiones. Cuando una mujer quiere escapar de la violencia de género y no tiene una alternativa habitacional asequible, tiene muchas veces que quedarse viviendo con su propio maltratador.
Además de esto, el feminismo no solo es, la lucha inquilina no solo es feminista, como decía antes, sino que también es antirracista. Las mujeres en situaciones precarias, laborales y también en situaciones más vulnerables, como mujeres migrantes y mujeres racializadas, son las que además se enfrentan mucho peor a quedarse en la puta calle, vamos. Porque no existe una alternativa habitacional, pero no existe una casa. Somos las mujeres las que estadísticamente, y lo vemos en el sindicato de inquilinas, pero también lo hemos visto en la PA. Las mujeres siempre somos las que ponemos el cuerpo a la lucha, como decía Rafaela y como decía Lucrecia de Territorios Domésticos, ¿no? Los vemos porque cuando acudimos a un desahucio, somos las mujeres las que estamos en primera línea. Cuando hay que defender a las vecinas y cuando hay que hacer los piquetes y las brigadas vecinales que hacemos, somos las mujeres las que salimos primeras a tocar timbre a la vecina, a hablar con ella, a contarle la situación que estamos viviendo, a averiguar si ella está viviendo algo similar, a empezar a organizarnos. Cuando vamos a las asambleas de las inquilinas, desde la asamblea de bienvenida que hacemos cada viernes hasta las asambleas que hacemos semanales, somos mayoría mujeres siempre presentes. El hombre, pues, no sé, está escondido bajo la cama. Y eso es lo que hace que la lucha inquilina es una lucha feminista, porque el feminismo lo atraviesa todo en la sociedad. Son los mismos preceptos de solidaridad, de cuidados colectivos, de transformación social, y cuando luchamos por una vivienda digna y asequible, estamos luchando por la igualdad, estamos luchando por transformar esta sociedad, estamos luchando de nuevo por poner la vida en el centro, no el capital, no el derecho a cuatro a lucrarse, mientras miles y miles y miles de personas no tenemos dónde caernos muertas y encima estamos expuestas a la violencia, a quedarnos marginales y además a revictimizarnos en eso, ¿no? Porque eres pobre, porque eres esclava, porque no puedes acceder, que si la meritocracia, que si esto, que si lo otro. El feminismo lo atraviesa todo, atraviesa la lucha inquilina y es parte de en lo que tenemos que estar todo. Es algo que nos afecta a todas, a todos y a todes. Sí, yo creo que cuando hablamos de vivienda y feminismo, muchas veces acabamos hablando muchísimo de mujeres, ¿no? Porque tiene sentido. Las mujeres son mayoría en nuestros colectivos, las madres monomarentales tienen muchísimos problemas para llegar a fin de mes, la feminización de la pobreza, la relación que tiene con la violencia machista, pero creo que también es importante, y especialmente, bueno, llegar a estos espacios para reflexionar alrededor de por qué el movimiento por la vivienda no es solo un movimiento, no está solo conectado con el feminismo desde el punto de vista de la emancipación de las mujeres, sino que es intrínsecamente un movimiento que intrínsecamente lucha contra el patriarcado. Y creo que es una cuestión interesante, ¿no? Creo que ahora mismo en la vivienda se disputan muchas cosas, ¿no? Puede ser una cosa que se trate de forma colectiva, un proceso de politización donde la gente se vuelva más de izquierdas, se dé cuenta de los efectos y luche contra el capitalismo, luche con gente distinta y por lo tanto rompa algunos de los estereotipos que tiene, pero también la vivienda está siendo usada por el otro lado, ¿no? La vivienda también puede hacer que la gente se vuelva más de derechas, que aspire con ser un criptobro que invierta en casas, que se refleje con el macho de desocupa, que acabe pensando que es una crisis demográfica culpada por los inmigrantes, ¿no? Entonces, creo que en los últimos años hemos logrado que las mujeres nos veamos a nosotras mismas como un sujeto emancipable, ¿no? Nosotras claramente vivimos mejor que nuestras abuelas y estamos convencidas que nuestras hijas seguramente van a vivir, esperemos, mejor que nosotras, ¿no? Hemos mejorado tanto a nivel de libertad sexual como a nivel económico, etc. Y esto ha hecho, y no solo en España, sino en muchísimos lugares, que las mujeres cada vez son más de izquierdas, ¿no? Esto está pasando de forma absolutamente contraria con los hombres, ¿no? Creo. O sea, los hombres no viven mejor que sus abuelos o que sus padres, ¿no? En muchos casos. Sí que ha habido por culpa de la globalización, la automatización, el capitalismo, la desigualdad, un retroceso en muchas de las condiciones de vida, y creo que se ha impuesto o ha ganado o se ha popularizado un tipo de feminismo que ha hecho que muchos hombres no vean en el feminismo un horizonte emancipador, ¿no?
Entonces, creo que la potencialidad del movimiento por la vivienda es precisamente que este tipo de hombre, que es un hombre sin estudios, de clase trabajadora, que piensa que no tiene nada que ganar, ¿no? Que el futuro está perdido y que por lo tanto es carne de cañón para la extrema derecha, vea en el sindicalismo que sí hay cosas a ganar, ¿no? Que sí hay un futuro mejor que es posible. Y por lo tanto... y por lo tanto, que este hombre que está en crisis porque el rol proveedor que no hemos logrado como romper y que ve que sí que existe un problema real, ¿no? Que por mucho que trabaje 40 horas, luego no va a poder ni pagarse una habitación, que hay un movimiento que lucha por esa mujer que es una madre monoparental, pero también lucha por él, ¿no? Entonces, creo que aquí el movimiento por la vivienda disputa esta lucha contra el patriarcado de dos formas principales, ¿no? Mejorando las condiciones materiales, es decir, ya bien sea por las leyes que conseguimos o por los conflictos sindicales, haces que puedas llegar a fin de mes y que vivas más tranquilo. Y súper importante, creo que una cuestión de narrativa, ¿no? La culpa seguramente no sea del migrante, no sea del ocupa, sino que la culpa es de un sistema rentista que es quien te está llevando al abismo. Y creo que esto lo demuestra un poco el impacto que han tenido las movilizaciones este año, ¿no? Lo que veíamos es que hasta octubre las grandes preocupaciones de la población eran la seguridad y la migración. Y que después de las manifestaciones de Casa Ursola y tal, según el CIS, vivienda es la principal preocupación. Y por lo tanto que a la extrema derecha y al hombre pues machista, que no solo es machista, ¿no? Sino que normalmente va acompañado de machista, racista, clasista, creo que este horizonte emancipador que generan los sindicatos de inquilinos es lo profundamente feminista de este movimiento. Bueno, yo quiero añadir rápidamente, porque bueno, Sabina ha mencionado la palabra sostener, ¿no? Sostenimiento, que yo creo que todas la conocemos bastante bien. Hay una cosa que se da en las asambleas del sindicato que a mí me parece muy bonita, y es que las asambleas suelen ser a partir pues, de las 7 de la tarde y depende de la cantidad de casos que tengas, ¿no? Pues pueden durar tranquilamente 2 horas y pico. La gente está cansada, la gente viene de trabajar, hay gente que no puede asistir porque tienen trabajos en esos horarios. Hay muchas mujeres que no van por ellas, van por problemas que tienen sus familiares, sus amigas, conocidos con la vivienda. Y se quedan en la asamblea 2 horas y media hasta que les toca a ellas su turno para explicar el problema que tiene una amiga o un familiar. Por supuesto que esto, como digo, me parece algo muy bonito, pero también me parece algo muy cansado. Entonces, creo que tenemos que reivindicar, creo que tenemos que visibilizar, por supuesto, que somos las mujeres las que sostenemos los movimientos sociales, pero creo que también tenemos que apelar a los hombres a repartir ya estos cuidados, a repartir ya el sostener. Y aquí menciono también abiertamente a las mujeres migrantes en situación de irregularidad administrativa, porque muchas de ellas son las que vienen a las asambleas. Y vuelvo a mencionar la ILP de regularización, que como bien han mencionado las compañeras previamente, está paralizada y llevamos con ello desde el 2021. Yo quiero reivindicar una cosa que es para mí fundamental, que es que aquí habemos muchas personas por separado, ¿no? Pero luego lo que hace los fondos buitre son los que tienen la pasta. Pero nosotros y nosotros somos los que tenemos el poder de organizarnos. Y si nos organizamos y nos juntamos, podemos mucho más que 4 que acumulan la riqueza. Y está a la vista eso, porque si hemos sido capaces desde el Sindicato de Inquilinas de sentar a un fondo buitre como Néstor Asora y hemos logrado que bajen, que no puedan, quitarles las cláusulas abusivas a todo un bloque de vecinas y además impedir la subida brutal del alquiler que iban a hacer, es que
y empezamos a escuchar cómo ladran, ¿no? Es porque realmente hay muchas cosas que estamos haciendo bien. Y nos quieren convencer de que no es posible, de que eso no funciona, pero no es verdad. Y que tengamos este espacio donde podamos vernos las caras todas, todos y todes es súper importante para que veamos, porque es lo que pasa en las asambleas del sindicato, que es que lo que yo vivo no es ajeno a lo que tú estás viviendo, lo que tú estás viviendo. Todos lo estamos viviendo y a veces, como no lo sabemos, pensamos que nos aislamos y no pedimos ayuda y no acudimos. Y en la organización es donde está el poder. Bueno, Sabina, me lo has dejado en bandeja de plata porque la última pregunta que os queríamos formular antes de pasarle la palabra al público, porque os pedimos, por favor, que no sea esto unidireccional, sino que sea bidireccional, porque es mucho más rico si tenemos opiniones de los dos lados. Como digo, la última cuestión que queríamos tratar, como para darle un punto de esperanza, no acabar así como bien arriba, es que nos contéis aspectos del éxito organizativo de los sindicatos. Antes Bea decía que es la única forma de enfrentarlo, de enfrentar esta crisis, porque los gobiernos no están respondiendo ante ella, ¿no? Pues bueno, ¿cuál es ese contrapoder ciudadano que son capaces de generar vuestros sindicatos? Bueno, mis compañeras han dicho previamente medidas muy importantes como el nos quedamos, la huelga de alquileres, la huelga parcial de alquileres, los piquetes, las brigadas, el estar informando, ¿no? Bueno, pues todo esto ha llevado a victorias. Es decir, para mí, una de las principales, y porque no solamente lo veo a nivel de sindicatos, sino en mis círculos, es que con el problema de la vivienda y con la autoorganización ciudadana en el sindicato de inquilinas, se ha logrado politizar a gente que no estaba politizada previamente. Y esto es un avance tremendo. O sea, la diversidad que también hay en las asambleas es impresionante. Esto es un éxito, claramente. La cantidad de gente que ha aumentado en las manifestaciones, la cantidad de gente concienciada con esta problemática, porque, como lo que ha dicho Sabina, porque se dan cuenta de que la solidaridad es la base. Mi problema es tu problema también. Por lo tanto, esto ha llevado a otras victorias como, bueno, pues haber sentado en el banquillo a uno de los mayores fondos buitre, Néstor, como ha dicho Sabina previamente, y esto ha sido gracias a las brigadas inquilinas. Los sindicatos actúan también organizando propiedades verticales, que las vecinas de un bloque que quiere comprar un fondo buitre se organicen. En este caso ha sido un caso bastante llamativo porque además iba en contra de la ley de arrendamientos urbanos, es decir, comenzaron dentro de los 7 años en las que no les podían subir nada el alquiler, comenzaron a subirles hasta un 20% a través de subidas del IBI, de comunidad, etcétera, etcétera. Lo han denunciado, les han sentado en el banquillo y además se han autorreducido un 30% del alquiler. Esto no ha sido gracias a las instituciones, esto ha sido gracias a la autoorganización de los sindicatos de inquilinas. Sí, antes hablábamos de cómo cuando hacemos sindicalismo de vivienda o sindicalismo de alquileres no solo hablamos del objeto vivienda, sino que es una disputa mucho más amplia, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que estamos viendo es que nuestra sociedad es cada vez más desigual, ¿no? Que cada vez va a haber más y más y más inquilinos y menos gente con más pisos en sus manos, ¿no? Y por lo tanto, en última instancia, el sindicalismo inquilino es una lucha contra los ricos. Y en este sentido, yo creo que ha habido muchísimas victorias. Yo creo que hay miles de personas que se han logrado quedar en su casa, renovar sus contratos, que les bajen el alquiler gracias al sindicato. Pero también siempre me he intentado que las victorias sindicales se traduzcan en derechos universales, ¿no? Evidentemente, esto se traduce de diferentes formas en distintos territorios. Pero ahora mismo, por ejemplo, en Cataluña no te pueden subir el alquiler ni un euro y si vives en casa de un gran tenedor te tienen que bajar el alquiler. Hemos conseguido que los nuevos contratos que se firmen ya van a ser de 5+3 o 7+3, por lo tanto contratos de mínimo 8 años. Se han conseguido muchas cosas, pero claramente no sabe a poco. Yo creo que hay un tema del que no se habla muchísimo, que es la cuestión de la vivienda protegida, ¿no? En este país se han construido más de 5 millones de viviendas con apoyo público desde los años 50, viviendas que si se hubieran mantenido
en manos públicas representarían el 35% del parque de alquiler, pero que se han ido privatizando poco a poco. Ahora mismo en Cataluña estamos librando la primera huelga de alquileres contra la Caixa, CaixaBank, el banco que es el casero más grande de todo Cataluña, no solo para que los inquilinos que viven en los pisos de protección oficial de la Caixa se puedan quedar en sus casas, sino precisamente para que vivienda que es protegida siga siendo protegida y se vuelva en vivienda pública. De momento ya hemos ganado 9 bloques, pero tenemos cientos por ganar. Y os lo cuento en especial porque, a pesar de que los sindicatos hemos logrado tener mucha visibilidad mediática, ahora mismo nos estamos topando con una cosa muy curiosa, que es que los periodistas, tanto en Cataluña como en el resto del Estado, nos dicen es la Caixa, es que esto no lo podemos contar. La Caixa es el anunciante número 1 en nuestro periódico o en nuestra televisión. Entonces, sí quería contar este caso porque seguramente es uno de los procesos organizativos más fuertes que esté pasando en este país. O sea, hay cientos de familias que hace más de 100 días no están pagando el alquiler y cada semana se unen nuevos bloques por todo Cataluña y esto no se está contando. Claramente la Caixa ya ha empezado a amenazar. Y es un pulso gigante, porque básicamente yo creo que no solo no quieren que se sepa esto por la Caixa, sino porque si los inquilinos ganamos una primera huelga de alquileres y le tumbamos el brazo, muchas nuevas huelgas van a venir y muchas nuevas victorias contra el rentismo van a venir. Entonces sí que quería aprovechar este espacio para pediros a todos que pongáis dinero en la caja de resistencia, porque esta huelga hay que ganarla. Cuidado, y está siendo muy difícil. ¿En qué Caixa hay que poner el dinero? No en la caja de resistencia. Que llevamos más de 35.000 euros en la caja de resistencia, que a través de esa caja de resistencia es con la que vamos a juicio contra todos estos fondos buitre. Y así es como pagamos para que todas las inquilinas tengamos representación y poder llevarlos a los juzgados. Jorge, ¿qué hacemos? ¿Le pasamos ya la palabra al público? ¿Sí? Formulamos, si os parece, un par o tres de preguntas y entonces las traspasamos a las ponentes, ¿os parece? ¿Bajamos los micros o cómo funciona la cosa? Creo que hay un micro por ahí abajo. ¿Sí? ¿O tenemos que sacar uno de estos? No, pues va a ser este. Manos arriba entonces. Necesitamos rondas de 3 preguntas y pasaremos el micro. Igual os tenéis que acercar aquí para hablar. ¿Alguien que me eche una mano con el micro? ¿El cable? O gritar un poco, también es otra opción. Sí. Nada, Aiza, ¿quieres el micro? Que no se oye, no. Que nos contéis cómo hay que afiliarse al sindicato de inquilinos en cada ciudad y en cada lugar, porque, chica, lo que te dan ganas es de ser del sindicato de inquilinos, según nos escuchamos. ¿Tú de dónde eres? Vale, pues lo primero es asistir a la asamblea de bienvenida, que suelen ser los viernes, ¿vale? Y luego ya de ahí comienzas a asistir a las asambleas de tu novio. Ah, por supuesto, Afiliada. para afiliarte. Vale, afíliate, pero también yo te recomiendo que vengas a las asambleas para estar todas organizadas. Pero por supuesto afiliarse es el primer paso. Y eso en la web, por ejemplo, te viene todo súper bien. Sí. Sí, directamente. Sí. Creo que la pregunta es súper pertinente, ¿no? Sabemos que todos no vamos a igual militar en vivienda, igual incluso hay algún propietario por aquí, pero todo el mundo es bienvenido a afiliarse al sindicato de inquilinos. ¿Por qué nos afiliamos? Primero de todo, para podernos contar, es decir, no es lo mismo negociar con una inmobiliaria, con un fondo buitre, con un gobierno, siendo 6.000 que siendo 30.000 o siendo 40.000, entonces para ser más. Y luego para
tener independencia económica y poder hacer cosas grandes. Es decir, nosotros no dependemos de ningún partido político, no tenemos subvenciones, no tenemos absolutamente nada, pero queremos librar grandes batallas. Y para librar grandes batallas, tener una casa de resistencia fuerte, hace falta ser muchos. Entonces, el objetivo es que cualquier persona inquilina esté afiliada, ¿no? Como antes te afiliadas a un sindicato laboral y deberíamos seguirlo haciendo, pues debería ser exactamente lo mismo, porque si no te pasa hoy, te va a pasar mañana, pero en algún momento lo vas a necesitar, y la única forma de tener leyes fuertes y conquistar derechos es siendo muchos. Por tanto, muchísimas gracias por la pregunta, y en la web de cualquier sindicato de inquilinos lo vais a encontrar súper fácil. Yo sí no tengo una pregunta, me siento para que bueno, ya que no pudo venir Pepo del Sindicato de Inquilinas de Asturias, me gustaría preguntar, yo sé que Jorge participa en estos espacios un poco más en concreto por la experiencia asturiana. Hay un sindicato de inquilinas en Asturias. Yo creo que igual el sujeto inquilino aquí no está tan definido como en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pero uno de los problemas que se nos está viniendo muy encima es la turistificación. A raíz de eso se construyó un poco la coordinadora de Asturias para Vivir, que yo creo que recoge un poco ese sindicalismo inquilino, pero también denuncia el derecho a la ciudad, la turistificación. Y bueno, yo creo que era guay y es guay visibilizarlo hoy un poco, y por eso quería preguntar a Jorge por esa experiencia asturiana, ya que no está aquí Pepo. Bueno, pues si nos podéis contar un poco ese tema. Pues precisamente, justo como lo estás contando, cada vez es más una percepción como uno de los problemas principales en Asturias, el problema de la vivienda. No dejan de aumentar los precios. Somos una de las comunidades en las que más están aumentando los precios. No es la más alta ahora mismo, pero sí donde más están aumentando. Sí que ha habido un proceso de turistificación muy fuerte, especialmente a raíz de la pandemia. Y sí que se ve cada vez más en Xixón, en Llanes ya desde hace mucho tiempo, pero en Xixón, en Ubieu, en todas las ciudades, pues esto de que tú alquilas un piso, pero en verano no puedes estar en ese piso, y que los precios no dejan de subir. Y sobre todo creo que hay que destacar pues eso, el papel que se está haciendo desde el Sindicato de Inquilines Asturias, desde la coordinadora que hay con todos los movimientos sociales o con gran parte de los movimientos sociales asturianos, que es Asturias para Vivir, que hay por ahí más compañeras que también luchan en ella. Y creo que hay una cosa que hay que decir que probablemente sea un debe, que es que tenemos un gobierno progresista y de izquierdas con una consejería, bueno, en teoría, con una consejería de vivienda también en manos de un partido de izquierdas, y que medidas que ya están aprobadas a nivel estatal, que hay una ley estatal de vivienda que es completamente insuficiente, pero que ya aporta medidas que en sitios como Cataluña se están aplicando y sin ser ninguna panacea permiten que dejen de subir los precios de la vivienda, incluso que bajen un poco. Aquí, a pesar de que tenemos un gobierno de izquierdas, no se están aplicando y no se planea que se estén aplicando. Entonces creo que hay como una parte positiva como de esa movilización que están haciendo, y también una deuda colectiva de todas para luchar para que realmente se empiecen a tomar medidas efectivas. Vale, mi pregunta es así como técnica. Es una duda y es mi ignorancia la que habla. No sé cómo opera un fondo buitre. Me gustaría saber cuál es el mecanismo más o menos detallado por el cual un fondo buitre puede acabar acaparando masa de vivienda, ¿no? Y monopolizando, porque esta parte no lo entiendo. Te voy a contestar con un ejemplo. En Madrid ahora mismo tenemos 2 bloques enteros que los ha comprado un fondo buitre que se llama Elix Rental Housing. Ese fondo buitre, de hecho, no será uno de los más grandes, pero uno de los que participa en esa sociedad de ese fondo buitre es el hermano, primo, cuñado de Esperanza Aguirre, que fue presidenta de la comunidad.
Si son grandes conglomerados, evidentemente ellos se enteran mucho antes de cuando los pisos los bloques están a la venta y tal, pero en este caso en particular, un ejemplo para que lo veas, es que esta gente se entera mucho antes por los amiguitos, ¿no?, de cuando un bloque o los propietarios van a vender algo, y lo que hacen es comprar el bloque entero. Una vez que compran ese bloque entero, tienen una empresa que lo administra y empiezan a comunicar a todas las vecinas de que se tienen que ir porque van a hacer obras, por lo que sea, y las empiezan a echar de a poco. Si pueden rescindir los contratos antes de tiempo, lo hacen, las expulsan. Si no, hacen lo que están haciendo actualmente, que es a base de hacer obras, de disrumpir la vida de las vecinas, empezar a demoler los pisos que ya estaban vacíos para que nadie pueda dormir y la gente se quiera ir por su cuenta, o incluso en ocasiones ofrecerles dinero para que se vayan antes. Entonces, en el caso de este fondo buitre, precisamente lo que intentaron hacer en un momento por la presión ciudadana y del sindicato y la visibilidad en medios, porque, como contaba Karma en un momento, una de las cosas que hacemos es, cuando descubrimos que esto pasa, vamos a investigar a ver quiénes son. Así los descubrimos y los nombramos y los exponemos, ¿no? Y a esta gente no quiere que se les exponga porque tiene muchos negocios. Entonces, cuando hicimos todo este movimiento de presión, echaron para atrás, pegaron un frenazo, y en ese momento estuvieron abiertos a sentarse a negociar con las vecinas, que fue un intento de optar por una cooperativización de la vivienda, porque eso es otra cosa que estamos impulsando desde los movimientos de lucha por la vivienda, la cooperativa de vivienda, ¿no?, de autogestión. Entonces, dijeron que sí, y en un momento determinado se echaron para atrás y en realidad dijeron que sí, pero vendiendo el bloque entero a las vecinas a precio de mercado. A esta gente que compró ese bloque entero y que quería venderlo a precio de mercado, pagaron literalmente por cada edificio 66.000 euros, en pleno barrio de Lavapiés, que es el kilómetro cero de Madrid. Imposible, nadie encuentra, no encuentras ni un zulo por ese precio, porque ahora un bajo oscuro, que es un sótano, lo venden por 200.000 euros. Así es como opera un fondo buitre. Sí, igual para complementar lo que comentabas, yo creo que es interesante entender por qué los fondos buitres empiezan a invertir en vivienda en España y cómo pasa toda esta historia, ¿no? Básicamente, pues después de la crisis del 2008, lo que sabemos es que los bancos estaban acumulando muchísimos activos tóxicos, ¿no? Es decir, pisos de familias que se habían desahuciado, pisos de constructoras que estaban en fallida. Entonces, cada vez tenían más pisos en sus manos y estos pisos se estaban devaluando, ¿no? Frente a esto, la Unión Europea dice, bueno, me da igual, pero tenéis que hacer algo, tenéis que hacer que los bancos eliminen este riesgo, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno de Rajoy es se inventa un mecanismo a través del cual va a hacer que sea muy atractivo que vengan los fondos de inversión y compren carpetas gigantes de los bancos para quedárselas, ¿no? Pero claro, para que venga Blackstone o fondos de inversión a comprar estas carpetas de vivienda que se está devaluando, algo tiene que cambiar, ¿no? Porque ¿para qué vas a comprar unos pisos que están cayendo en valor? Entonces, lo que se hace es un ajuste legal que consiste de varias cosas, pero que tiene un objetivo muy claro, que es prometer que esas viviendas se van a revalorizar y que va a haber una burbuja del precio del alquiler, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Primero de todo, a la figura de la SOCIMI, que es como la figura legal que utilizan los fondos de inversión para invertir en el alquiler, se les da beneficios fiscales, ¿no? Se dice, oye, si eres un fondo buitre y inviertes en alquiler en España, no vas a pagar impuestos, esto por una parte. Y luego lo que se hace es recortar el contrato de alquiler, no pasa a ser de 3 años. Y por lo tanto, lo que se dice es, mira, aquí tienes la alfombra roja, si compras estos pisos, cada 3 años vas a poder echar a los inquilinos y subir el precio como te dé la gana y encima no vas a pagar impuestos, ¿no? Bueno, efectivamente, esto pasa. Encima pasa también con un pistoletazo que se da en Madrid vendiendo vivienda pública a Blackstone una vez más, ¿no? En plan, venid aquí, es el paraíso del alquiler para fondos de inversión. Y claro, lo que hemos visto es que esto ha provocado un efecto que va mucho más allá de los fondos, ¿no? Que básicamente los fondos acaban actuando
como influencers del mercado inmobiliario, ¿no? Una inmobiliaria, un rentista cualquiera dice, a ver, si esta peña está echando a la gente cada 3 años y está duplicando alquileres, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿No? Entonces, crea un efecto pues mucho más grande, pero creo que algo interesante de los fondos de inversión es que su objetivo no es la rentabilidad del alquiler, no es el alquiler que tú le pagas cada mes, sino la rentabilidad futura. Es decir, prometer que un activo que antes tenía una rentabilidad del 3%, tú lo has logrado aumentar hasta el 10%. ¿No? Y por lo tanto, la gracia que tienen los fondos es que se pasan las carpetas de unos a otros. Es como si yo le dijera a ella, mira, yo en 3 años he logrado aumentar la rentabilidad en un 6%, por lo tanto, si me lo compras tú, vas a poder hacer aún más, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque aquí es cuando la regulación de alquileres sí que tiene mucho sentido. Es decir, la regulación de alquileres no solo va de que a mí, Karma, no me sube el alquiler, sino precisamente va de decirle a Blackstone, tu cartera ya no sirve. Porque si tú no le puedes prometer a otro fondo, a Cerberus, que va a poder subir la rentabilidad un 7, un 8%, tu cartera ya no es atractiva. Y por lo tanto, en última instancia, lo que provocan las regulaciones de alquileres y los contratos más largos es que los fondos de inversión desinviertan en alquiler en España porque el mercado deje de ser atractivo. O sea, por esto promovemos estas políticas, no solamente para llegar a fin de mes, sino que para que estos fondos que nos están destrozando la vida se piren. Hola, aquí el Frente Aragonesista, decir también que el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza funciona estupendamente. Que justamente el lunes pasado se pararon dos desahucios simultáneos en el mismo barrio, que casi no nos da tiempo de ir corriendo de uno a otro. Pero se pararon, luego... Y luego decir que lo que habéis dicho, ¿no? Que contáis con una caja de resistencia de 35.000 euros y tal, que es fabuloso porque se necesitan sufragar mogollón de gastos en todos estos procesos. Contaros que tenemos también otros colectivos en defensa de la vivienda, como la PA, que ahora mismo están sufriendo en Zaragoza una cantidad de, o sea, un juicio detrás de otro y unas multas millonarias de mogollón de gente. Y que es muy difícil, o sea, es que a pesar de los crowdfunding, a pesar de estar todo el día haciendo cajas de resistencia, es muy difícil sufragar pues tantísimos gastos de tantas personas en situación de vulnerabilidad que no pueden asumir esos pagos, ¿no? Y decir, por ejemplo, también que bueno, que esta gente enfrenta pues, a jueces y fiscales que porque estos casos se los dan, no se los dan, los piden los jueces y fiscales más fachos, más fascistas que hay en la región, les gusta llevar estos casos y criminalizar a la gente que lucha por la vivienda y tal. Eso por una. Y luego también decir, antes que el sindicato de inquilinas hay unos debates muy interesantes, como se hablaba antes, sobre el acceso a la vivienda de las personas racializadas y monomarentales, que es muy dificultoso, y también sobre las personas trans y del colectivo LGTB, cuyo acceso a la vivienda es absolutamente muy dificultoso y es terrible, ¿no? Pues eso, que muchos logros y también enfrentar muchísimas situaciones de un sacrificio muy grande por parte de la gente, ¿no? Última pregunta. Hola, gracias por esta mesa y enhorabuena a la organización. Al hilo de esta última intervención que hablaba de la dificultad de determinada población más vulnerable para acceder a la vivienda, como son las personas migrantes o gente perteneciente al colectivo LGTBI, AQ+. Quería preguntaros si también trabajáis en alguno de vuestros colectivos con trabajadoras sexuales, que también son un colectivo vulnerable a la hora de acceder a la vivienda. Si tenéis relaciones no como estamos en una escuela feminista y a propósito de este paraguas transversal,
si estáis colaborando o trabajando con trabajadoras sexuales que estén organizadas en vuestros barrios o en vuestras ciudades. Bueno, como he dicho antes, dentro del sindicato hay varios grupos de trabajo, uno de ellos es el GT Antirracista. Yo sé que en los últimos meses han estado colaborando con otros sindicatos, como el Sindicato de Manteros en Madrid, SEDOAC, de las Trabajadoras del Hogar, Territorio Doméstico, y también Sindicato Otras, por ejemplo, ¿no?, que defiende los derechos de, bueno, pues de las prostitutas, de las trabajadoras sexuales, y AFEMTRAS también. Yo personalmente también he colaborado en algún momento con ellas y efectivamente, bueno, pues es un problema que afecta mucho más porque aquí además creo que se desdibuja el lugar de trabajo y tu vivienda, tu hogar, ¿no? Porque se les aboca, sobre todo a las mujeres trabajadoras sexuales migrantes, a vivir donde ejercen. Y esto creo que hay que ponerlo sobre la mesa, efectivamente. Y también se da una figura que es el subarriendo, en el caso de las personas migrantes en situación de irregularidad. Es decir, es un nivel de vulnerabilidad muchísimo más bajo, porque además ahí, bueno, pues dependes del arrendador y del subarrendador, ¿no? Por lo tanto, sí, se está trabajando esto desde, que yo sepa, desde el GT Antirracista. Sí, nosotras en Cataluña también. Sí que querría decir que evidentemente el problema de la vivienda afecta de forma especial y de forma muy, muy cruda a algunos colectivos, pero también decir que nadie está a salvo. Es decir, que por el hecho de ser inquilino puede hacer que cualquier persona esté en situación de vulnerabilidad, que no solo la gente vulnerable tiene problemas de vivienda, y creo que esto ha sido uno de los grandes logros que ha empujado la manifestación en los últimos meses. Dicho esto, yo creo que con los sindicatos de trabajadores sexuales en Barcelona hay pues mucha relación. De hecho, no solo a nivel sindical y a nivel de vivienda, sino que el sindicato en Cataluña se ha posicionado una y otra vez a favor de las trabajadoras sexuales, y siempre que nos han pedido pues posicionarnos en contra de leyes del PSOE o lo que toque, hemos estado con ellas, y creo que hay una alianza que hay que potenciar mucho más, ¿no? Todos estos nuevos sindicalismos sociales, para que cada vez seamos más fuertes y vayamos más a la una. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos por venir. Nos toca poner cierre a esta primera jornada de mesas de la 6ª edición de la Escuela de Pensamiento Feminista de Asturias. No sin antes pediros un fuertísimo aplauso para Bea García, Sabina Carrau y Carmen Arcarazo, que nos han acompañado para hablar de vivienda, y sobre todo al sindicalismo inquilino por devolvernos esa esperanza que a veces teníamos un poco perdida en este ciclo, en que se puede ganar. Deciros que termina aquí esta mesa, pero no terminan estas jornadas. Mañana a las 11:30 volvemos a hablar de salud mental, una mesa que va a dar mucho que hablar, os animamos a venir. Y termina la jornada de mesas, pero sigue, ahora va a haber una actuación musical por parte de Sofía. En esta escuela damos mucha importancia a la teoría, mucha importancia a los debates filosóficos y a hablar de feminismo, pero nos parece también fundamental juntarnos, vernos, hablar en contacto directo, tocarnos, y todo eso es lo que permite construir redes que son fundamentales para construir resistencia colectiva, así que a eso os animamos.